porque nadie es dueño de la verdad, y el que sí pues accedió a entrevista, y le agradezco, es el director del ISTESON, Enrique Clausen. ¿Cómo estás, Enrique? Buenos días. Buenos días, Luis Alberto, a la orden como siempre. ¿Cuál es la situación actual de la institución que pues aún no se logra un acuerdo con el sindicato de Xóchitl Preciado, que insisto, lamento en verdad porque vamos a tener una información a medias, pero pues yo atiendo a quien sí quiere hablar? Ella canceló la entrevista de última hora, y es decir, ellos están exigiendo rendición de cuentas a los exfuncionarios que llevaron a la quiebra dicha institución, quienes además ya son investigados también por la Fiscalía. Indica que los empleados son quienes menos responsabilidad tienen. Sí, también denuncia que hay una contratación por 10 millones de pesos de asesores, con 10 asesores. Ella pues no le puede dar, insisto, lamento que no le puede dar la versión a los ciudadanos y a sus empleados de lo que está sucediendo. ¿Cuál es tu versión del ISTESON y por qué no han llegado a un acuerdo, Enrique? Mira, el diálogo está abierto. Y primero que nada, pues ratificamos el compromiso, y que le quede muy claro a todos los empleados que trabajan para el ISTESON que todos sus derechos y prestaciones que hasta la fecha se les han otorgado, se les seguirán otorgando. En este caso, Luis Alberto, ya hablamos del pliego petitorio 2016, lo que es el gremio sindical. Nos presenta un pliego petitorio con 72 cláusulas y 2 adendums, y que nos impactan en un incremento aproximado de 255 millones de pesos anuales. Nosotros estamos abiertos al diálogo. Se ha venido trabajando muy de cerca con lo que es la líder Xóchitl Preciado, con lo que es el personal del ISTESON, y esperamos que muy pronto podamos tener buenas noticias para la opinión sonorense y poder llegar a un acuerdo. Se nos vence el tiempo, pero también las pláticas siguen avanzando de manera muy rápida, Luis Alberto. ¿En qué está atorado, Enrique? O si es que algo está atorado, o qué no avanza, ¿en qué son los puntos encontrados o en conflicto o para destrabar esto? Mira, se están revisando cada una de las cláusulas, en muchas se coincide, pero primero que nada, y antes de cualquier plática, hay que estar muy conscientes de lo que la situación financiera que vive el ISTESON. Fue acordar primero que el ISTESON está enfermo, que el ISTESON está en un hoyo financiero, que recibimos un ISTESON con 6,000 millones de pesos de adeudos, entre ellos los 3,300 millones de pesos del fondo de pensiones y lo que son los adeudos a proveedores. Primero hay que estar muy de acuerdo con la situación tan grave que estamos viviendo, y después pues seguir dialogando en cada una de las cláusulas. Cada una de las cláusulas tiene sus aristas, hay que costearlas, hay que ver cuál es el mecanismo, hay que ver cuál es el razonamiento que tenemos nosotros como funcionarios, y hay que ver también el razonamiento que tienen pues el personal de lo que es el gremio sindical, ¿no? ¿Qué piden ellos y qué pueden dar ustedes? Nosotros pues hemos estado ya platicando mucho, y algunas de las cláusulas en las que estamos de acuerdo es lo que es el pago de guardería, algunas becas anuales que se tienen contempladas, ayuda en libros, apoyos para las personas que tienen hijos discapacitados, cuestiones de cuidados maternos, permisos por humanidad. Cuando tienes un hijo enfermo, tienes algún pariente enfermo, pues hay que darte permiso para que lo puedas atender y alguien te sustituya en tus funciones de trabajo. En muchas de esas hemos coincidido, y vamos a seguir coincidiendo, vamos a seguir platicando, y que el diálogo siga abierto para poder llegar a un buen acuerdo, Luis Alberto. Enrique, me preocupa el futuro de la institución, es decir, con lo que se heredó, pero no ahorita, o sea, es decir, ya siempre se ha convertido. Yo recuerdo hace 10 años el tema del ISTESON, cuando decíamos en las
primeras planas del Imparcial cuando lo abordábamos, Luz Arredondo, por cierto, necesitaba cirugía mayor, y todavía estamos ahora con lo que ocurrió con el fondo de pensiones que no se canalizó. ¿Cuál es el futuro de la institución, Enrique? ¿Cuáles son los riesgos por los que atraviesa futuro? Porque ve una bomba de tiempo mayor con el sistema de pensiones y todo lo que viene. Mira, el presupuesto autorizado por el Congreso, que no puede autorizar más ni puede autorizar menos, ya que son las aportaciones del patrón y las cuotas de los trabajadores. Ese es el ingreso del ISSSTESON, y esa cantidad suma aproximadamente 5.490 millones de pesos. Ese es el punto, que las cuotas y aportaciones ya no alcanzan, y el ISSSTESON está trabajando con déficit de arriba de los 100 millones de pesos mensuales. Y tú tienes mucha razón en lo que comentas, porque ya para el 2021, el 90% de los ingresos del ISSSTESON van a ser destinados para garantizar lo que son las nóminas de pensionados y jubilados. Pero ese es el objetivo primordial. A la opinión sonorense le preocupa el ISSSTESON, a mí también, a ti también, y es muy preocupante que ese 90% se vaya a lo que son las pensiones, y tú te preguntarás, ¿y la atención hospitalaria y los medicamentos, y qué es lo que se tiene que hacer? ¿Cuál es esa cirugía mayor que se tiene que hacer? Exacto, ¿en qué coincide? El primer paso que tenemos que hacer, y que lo venimos haciendo con este pliego petitorio, y que lo venimos haciendo con lo que son los ahorros en las licitaciones de medicamentos, de hemodiálisis, de osteosíntesis y todo lo que se está haciendo, en la desvinculación del personal que se acaba de hacer, lo primero que se tiene que hacer es tener flujo y sanear lo que son los estados financieros, los balances generales, los estados de resultados, para poder acercarnos a las instituciones financieras y que vean la viabilidad de los flujos de lo que es el ISSSTESON, y cumplir con dos objetivos primordiales, y uno de ellos que es un legado que quiere dejar la gobernadora Claudia Pavlovich, como es la construcción de un hospital nuevo. Si nosotros hacemos nuestro trabajo con ahorros, se podrá construir ese hospital, y tenemos que hacer que den los flujos. Pero ¿cómo sería, Enrique? Porque pues si tienes un déficit de 100 millones de pesos al mes, que por cierto, ¿de dónde sale? ¿Cómo cubres ese 100 millones de pesos? Tienes que estar platicando con los proveedores, tienes que estar tomando medidas dolorosas como fue el ahorro de los 43 millones de la desvinculación del personal, tienes que ahorrar en los medicamentos como fueron los 44 millones de pesos que se ahorraron, y tienes que empezar en cada uno de los rubros a buscar ahorros y a buscar maneras de que quede un flujo para poder llegar a construir un hospital nuevo. Pero no nomás eso, sino también ver la forma con despachos que se dedican a las cuestiones de pensiones, con instituciones financieras, para ver de qué manera podemos recapitalizar lo que es el fondo de pensiones. Pero ¿en cuánto tiempo entonces se va a paliar esto, a capitalizar el fondo, es decir, para evitar una crisis? Es decir, porque estamos entonces a lo que veo, digo, si seguimos así, imagínate cada mes un déficit de 100 millones de pesos, el próximo año 12, es decir, casi 1.200 millones de pesos en un año que se pierde el ISSSTESON. Se está desfondeando, es como un barril sin fondo esto. Efectivamente, pero no queda otra que hacer sacrificios mayores, que hacer grandes ahorros. Si la nómina de pensiones se te va incrementando, tú en tu gasto, en lo que son cuestiones administrativas, en lo que son cuestiones que no tengan que ver con la atención hospitalaria, pues tienes que ir empezando a bajar gastos. Y hay gastos que se tienen de más. Es por eso que se está haciendo una reingeniería organizacional, y estar viendo cada uno de los rubros, en cada uno de los espacios, tanto administrativos como hospitalarios, y creo que lo vamos a lograr. Creo que con un esfuerzo conjunto que se puede hacer con todo el personal
que es con lo que mejor cuenta el instituto, con el capital humano, creo que se pueden hacer muchas cosas. Y créeme que con las instituciones financieras que hemos estado platicando, empiezan a ver con buenos ojos con los ahorros que se empiezan a hacer. Sé que la cuestión de las pensiones, pues no la puedes detener, porque a cada pensionado pues le tienes que dar su pensión, pero se está trabajando mucho en eso, Luis Alberto. ¿A qué plazo, Enrique? ¿Cuándo vas a lograr detener entonces eso? Porque esa desproporción que hay en el ISSSTE se trabaja, digo, con toda esa política de ahorro, con todo ese refinanciamiento que veo, entonces sí se va a poder salvar, porque si no, pues esto va a tronar, Enrique. No puede tronar. Hay un artículo en la ley 38 que se tiene, que es creo que el artículo 116, en el que dice que jamás el instituto podrá caer en déficit. Tenemos el aval y tenemos la garantía de lo que es el gobierno del estado. El instituto jamás podrá cerrar, podrá estar en un hoyo financiero tan grande como el que tenemos, con la deuda de los 6,000 millones de pesos, pero también tenemos artículos que protegen lo que es la ley, pero no nos podemos atener al gobierno del estado, tenemos que buscar soluciones. Ojalá pronto podamos tener información para la opinión sonorense, para la opinión pública, en comentar las medidas y en comentar las respuestas y los resultados que se están teniendo con algunas instituciones financieras, para ver cuál va a ser el mecanismo de salvar esto, Luis Alberto. Entonces sí, se trata, se promete entonces un anuncio para salvar el ISSSTE, por lo que me estás diciendo, porque la situación es crítica y veo que todavía no está claro la salvación a largo plazo. Recuerdo la reforma BURS, y obvio que la recuerdas, por ahí en el 2005 fue emblemática porque amplió el plazo de las jubilaciones, pero que al paso de los años, 12 años después, vemos que sigue complicado. El plan para salir de esto, aparte de toda esa política de ahorro, todavía se va a anunciar. Entonces, después se tiene que anunciar y se tiene que hacer algo. Como te comento, la proyección actuarial te da que el 90% de los recursos del ISSSTE pues se van a ir a lo que es la nómina de pensiones. Y cómo no me voy a acordar si el 2009 ya se tenían aproximadamente 600 millones de pesos en la administración de BURS, y de repente nos encontramos, en lugar de tener aproximadamente, según la proyección actuarial, 4,000 millones de pesos, nos encontramos un fondo de pensiones de 82 millones de pesos. Entonces, pues obviamente es muy preocupante la situación, pero pues hay que seguir trabajando, ¿no? Lo único que me hace ruido es que no queda claro la solución a largo plazo, Enrique, porque son 90% nómina de pensiones al 2021, me decías, ¿no? Que se va a ir la nómina. Sí, así es, pero ya se está trabajando con instituciones financieras, con despachos especialistas en lo que es pensiones, para ver de qué manera y en qué rubro se puede estar ahorrando, entrando con subsidios de gobierno del estado, y ver la manera y los mecanismos financieros que se pueden encontrar, y que ahorita que se está empezando a hacer el diagnóstico, poder tener muy pronto por lo menos la solución más viable que nos ayude a mandar esto a más largo plazo, Luis Alberto. Muy bien, gracias, pues te agradezco mucho, estaremos en contacto, Enrique. Yo te agradezco mucho, gracias. Buenos días, insisto, pues era la versión del lamento que Xochitl Preciado no lo haya dado, no haya cuestionado, porque esta democracia se construye en un colectivo y no solo los medios. Si los sindicatos claudican, si los empresarios claudican, si los opositores claudican y no denuncian, pues no quieren que uno normal les haga el trabajo sucio, y así no se vale. Corte y vuelvo. También hay contradicciones entre lo que dijo la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Policía Municipal de Hermosillo frente a lo de la golpiza al ciudadano, y muchos comentarios sobre Francisco Rogel. ¿Qué va a pasar con este muchacho que dio una versión que no coincide con la que dice la policía de Guaymas? Proyecto Puente regresa en breves instantes.